Bueno, chicos, chicas, ¿cómo andan? Vamos a comenzar a retomar lo que habíamos dejado ayer. Bueno, ¿qué habíamos hecho ayer? Ayer introducimos el último objeto, el último gran objeto matemático con el cual vamos a trabajar en este año, que es el de ecuaciones diferenciales. Como verán o como percibirán, las materias, matemática 1 y matemática 2, tienen tres soportes o sustentos, que es el cálculo diferencial, el cálculo integral, que para nosotros se sintetizan en las ecuaciones diferenciales, que son el modelo más potente para representar los fenómenos que a nosotros nos interesan, a nosotros y a nosotras. Muchísima ecuación diferencial se usan en el contexto de la cinética química, cinética enzimática y demás cinéticas, que son un poco los ladrillitos con los cuales nosotros y nosotras hacemos ciencia, pero además, como vimos ayer, ecuaciones diferenciales un poco más sofisticadas, que son las ecuaciones en derivadas parciales, construyen toda una serie de modelos muy interesantes para el químico y el biólogo que trabajan sobre escalas o bien nanométricas, como por ejemplo el átomo, o, que no es menor y quiero destacarlo, pero estoy compartiendo la pantalla, los modelos espectrales de onda que constituyen el grueso de las representaciones del químico y del biólogo también, pivotean sobre ecuaciones diferenciales parciales, que cuando uno trabaja desde ese lugar o trabaja en ese contexto, hace generalmente algunas simplificaciones, hipótesis simplificatorias para transformarla en ecuaciones en derivadas ordinarias, porque como imaginarán, son más sencillas de resolver. Lo que nosotros vamos a discutir este cuatrimestre, el grueso de lo que queda del cuatrimestre, es básicamente, o son básicamente las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Está bien? Es importante repasar aquí qué diferencia hay entre una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación diferencial en derivadas parciales. Si uno tuviese que decir ahora, o si una tuviese que dar una respuesta rápida a esa pregunta, ¿qué diría? De una variable, muy bien. Exactamente, y la otra tiene la función solución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, son funciones de dos o más variables. Lo que pasa es que en el estado del arte en que nos encontramos, si yo le digo funciones de dos variables, para ustedes no tiene ninguna representación simbólica, porque no hemos visto funciones de dos o más variables todavía. Cuando las veremos más adelante van a ver que generalmente los fenómenos que nos interesan vienen o se representan mejor con funciones de dos o más variables. Siempre hace hipótesis simplificatorias para reducirlos a fenómenos de una variable. El caso que habíamos visto, por ejemplo, en la ecuación de Schrödinger, es muy clásico ese razonamiento, que se dispone de una ecuación en derivadas parciales cuya solución es una función en varias variables, en ese caso esa función de probabilidad donde se encuentra el electrón, no importa tanto qué significa la solución hoy, pero muchas en general se simplifica la función solución para que sea una función de una única variable, entonces trabaja en el sentido unidimensional como habíamos visto ayer. ¿Está bien? Ese tipo de razonamiento es muy frecuente en la matemática y en las ciencias en general, en donde uno simplifica a través de las hipótesis ad hoc los modelos para poder trabajarlo en forma sencilla y luego generaliza el resultado. ¿Está bien? Bien, entonces, habíamos definido las ecuaciones diferenciales con precisión, estamos de acuerdo con las que vamos a trabajar sobre todo en este cuatrimestre. Hace mucho ruido el lapicito cuando cae y como tengo este efecto túnel del auricular, explota aún más. Pero bueno,
decía, aclarado la familia de ecuaciones sobre las cuales vamos a trabajar en este cuatrimestre, habíamos visto que obviamente, y acá está un poco la discusión que quedó planteada, hay ecuaciones diferenciales ordinarias que ya hemos resuelto cuando discutíamos problemitas del cálculo, el tanque y toda esta historia. Sabemos resolverlo porque era tan sencilla la ecuación diferencial que con un método, con un pasito de integración directa se puede resolver, o a lo sumo con 2 pasos de integración directa si la ecuación diferencial consistía de una derivada segunda. ¿Está bien? Bien, eso refería a los problemas 1 y 2 que están ahí. Entonces, proponer su solución era realmente sencillo. Habíamos establecido una pequeña diferencia entre solución general y solución particular, que ahora vamos a ahondar un poquito más, pero es bastante intuitiva. Si en resolver una ecuación diferencial supone integrar, cada vez que integramos nosotros hacemos que encontramos no una función, sino un conjunto infinito de funciones, una de las cuales va a ser solución de nuestro problema específico, siempre y cuando nuestro problema específico esté bien definido. ¿Qué significa que esté bien definido en este contexto? ¿Cómo se llama un problema que refiere a una ecuación diferencial y que está bien definido? Le dimos un nombre, le dimos una definición. ¿Cómo se llama? Es un problema a valores iniciales o con condiciones iniciales dados, ¿no? Y habíamos visto que si el problema es a valores iniciales, ese problema admite solución y es única, y hay un teorema que lo ratifica. ¿Está bien? Pero ¿cuántos valores iniciales debe tener un problema para constituirse como tal? Y va a depender de ¿qué? La cantidad de valores iniciales. Del grado de la derivada de mayor orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de orden 1, como este es el caso, ¿no? Con una condición inicial, nosotros vamos a poder encontrar la solución única a ese problema. Si la derivada es del orden 2, como este es el caso del problema 2, con 2 condiciones iniciales, vamos a constituir un problema de valores iniciales bien definidos y va a tener una solución que es única. Todo eso tiene que ver con lo que ya discutimos, o se entiende intuitivamente porque está arrastrando este concepto de las famosas primitivas e integrales indefinidas que se originan en el cálculo integral o que devienen del cálculo integral. Hasta ahí vamos. Obviamente, toda esa teoría que tenemos no alcanza. Denme un segundito porque hay otra persona queriendo ingresar. Ahí estamos. Toda esa teoría, muy rica, que nos costó sangre, sudor y lágrimas incorporar en nuestro sistema, en nuestro ecosistema interpretativo, tiene un límite, porque cuando nos enfrentamos a este tipo de ecuaciones, que es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, lamentablemente con las herramientas que nosotros tenemos no podemos encontrar esa solución general propia de ese desafío que nos propone esa estructura. Ni hablar cuando empezamos a desplegar este abanico de posibilidades, ¿no? Yo les había dicho que las soluciones generales van a tener esa forma, ¿no? Pero la verdad que no nos resulta tan intuitiva la estructura de la solución general y tampoco se nos ocurre mucho por dónde ir para encontrar la solución general de esas ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Entonces lo que le había propuesto ayer, cuando terminábamos, era un poco pensar primero el problemita al revés. ¿Se acuerdan la actividad que hemos discutido? Muchos de los desafíos, y eso es lo interesante de ecuaciones diferenciales, muchos de los desafíos a los que se van a enfrentar ustedes, y de hecho es un problemita que si tengo tiempo le voy a contar, tiene algunos años, pero fue interesante porque era uno de cinética de polímeros que tuvimos que resolver en Santa Fe cuando trabajaba, tenía que ver con esto. Está bien, era una ecuación, tenía un sistema de ecuaciones diferenciales de relativa complejidad y la verdad que no sabía cómo resolverlo. Pero tenía soluciones posibles a ese sistema. Uno puede proponer siempre una solución posible a ese sistema. Y uno cuando empieza a meterse en esto, cuando empieza a ver cuál es la morfología de la estructura de ecuación diferencial, ya tiene una serie de candidatos posibles que pueden dar cuenta de ese problema. Y entonces uno puede a partir de ahí empezarse a armar de una especie de estrategia de resolución de ecuaciones diferenciales que es muy frecuente en el campo de la ciencia. Muchas veces no hay métodos generales
para resolver las ecuaciones diferenciales. Si bien nosotros vamos a discutir algunos métodos que son generales pero bastante particulares, valga el oximorón, para resolver determinadas ecuaciones diferenciales. Y un poco lo que le vamos a evaluar nosotros en el parcial es eso. Depende cómo es la ecuación diferencial, qué método conviene usar o cuál es el método para usar. Cuando uno se mete de lleno en esto, va a ver que las ecuaciones diferenciales tienen una complejidad muy grande. No hay un método general para resolverlas. Si no hay un método general, entonces conviene mirar el problema de otro lugar. Y en la actividad 2, que discutíamos ayer, nosotros habíamos encarado un poquito esa historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede aparecer algo de este estilo. Creo que está acá, ¿no? Esa ecuación diferencial. No. ¿Sí o no? Sí. Es la de acá. ¿La ven? Es esta ecuación diferencial. ¿Cuál? Entonces, muchas veces el problema puede ser así. Está bien, tengo esa ecuación diferencial. Me pregunto, ¿la función y igual a x cuadrado será solución de esa ecuación diferencial? Me puedo preguntar, es una pregunta perfectamente pertinente. Cuando uno no tiene idea de cómo empezar a resolver las cosas, sabe que si hay solución, y bueno, la solución va a tener que ser una función de una variable. Ahora, funciones de una variable conocemos infinitas, está bien. Lo que le decía antes, uno, cuando tiene cierta experiencia en el manejo de las ecuaciones diferenciales, al ver su estructura, puede empezar a imaginar cuál puede ser su potencial solución. Entonces, esta pregunta, y igual a x cuadrado, es perfectamente pertinente. Y igual a x cuadrado, ¿es solución? Me pregunto. Tengo todas las herramientas hoy para responder esa pregunta, porque es muy fácil definir si y igual a x cuadrado es o no es solución. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la tengo que derivar una vez, ¿no? Derivar dos veces, reemplazarla en la ecuación dato y determinar si es solución o no es solución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo interesante, insisto, de ecuaciones diferenciales. No hay mucha teoría detrás de esto. De hecho, no hay teoría. Es una ecuación diferencial, pero que en el fondo es algebraica también. Y uno tiene que manejarse con el álgebra. Es cierto que acá hay un problema, porque no todos tienen el álgebra mínimo indispensable que hace unos años atrás que todos más o menos compartían. Es entendible que hay gente que probablemente el que eligió humanidad en la secundaria, la compañera acá o alguna de las compañeras de aquí, no haya visto nada de matemática o haya visto cosas muy elementales. Entonces, lo que para alguno es muy básico, para otro es un mundo de complejidad y es entendible. El desafío hoy, o el compromiso que nosotros queremos desde el área matemática, es, entendiendo esa brecha que hay contenidos o conceptos mínimos que todos tenemos y todas tenemos que manejar. Quiero decir, esta sustitución que vamos a hacer aquí y este manejo algebraico de la expresión es un piso que todos tenemos que tener, y todos y todas. El que o la que no lo tiene, lo va a tener que resolver de alguna manera por fuera de la facultad. ¿De acuerdo? Porque era un contenido mínimo que se supone que en el cursillo debería haberse más o menos trabajado, y si no se trabajó en el cursillo es un déficit del cursillo que no podemos ya resolver. Estamos en matemática 2. Se supone que se aprobó matemática 1 aparte, eso está más o menos zanjado, pero entiendo que todavía quedan dificultades. Y las expresiones de ecuaciones diferenciales tienden a ser muy barrocas, entre comillas. ¿Qué quiero decir? Muchas letras diferentes, muchas cosas que en principio asustan si uno no está habituado al manejo algebraico. Para el que está habituado al manejo algebraico no hay ninguna dificultad, pero es cierto que hay gente que no está habituada al manejo algebraico de este tipo de expresiones. Entonces vamos a ir con calma, pero entendiendo que esto es un piso, que esto tenemos que incorporarlo rápidamente. Bueno, hacemos los reemplazos del caso y fíjense que nos va a quedar la derivada segunda de x al cuadrado, la derivada primera de x al cuadrado y la función x al cuadrado. La derivada segunda de x al cuadrado es 2, ¿no? La derivada primera de x al cuadrado es 2x y x al cuadrado es x al cuadrado. Hago las sustituciones y fíjense que nos va a quedar 2x al cuadrado más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Efectivamente, eso es igual a 0. ¿Está bien? Ojo, tiene que satisfacerse para toda x en donde la función
o las funciones que forman parte de la ecuación diferencial estén definidas. ¿Está bien? Eso por ahora no es un problema porque la función polinómica está definida en todos los reales, pero va a ser un problema grande más adelante, que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, fíjense, x al cuadrado. Cuando vuelvo sobre la solución general que alguien me contó cómo era, que es esta, era igual a c1 por x al cuadrado más c2 por x a la menos 2. ¿Hay alguna contradicción entre la solución que encontramos y la solución general? Es decir, entre la solución particular que probamos, que definimos qué es, y la solución general. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué relación hay entre la solución general y la solución particular de una ecuación diferencial? Si uno decía es un diagrama de Venn, ¿la solución particular está fuera o está dentro de la solución general? Claro, la solución particular es justamente un caso particular de esa solución general que la contiene. ¿Y cómo se encuentra una solución particular? ¿Qué hay que hacer sobre la solución general para encontrar alguna solución particular? Sí, pero suponete que no tenés variacional. Vamos a un problema más algebraico abstracto. Tengo esta solución y sé que y igual a x al cuadrado porque lo comprobé, es solución particular. ¿Qué tengo que analizar para definir si hay una contradicción o no eventualmente? Dijimos que la solución particular está contenida en la solución general, ¿no? Bueno, entonces, si está contenida, ¿qué tengo que hacer para definir si está contenida o no está contenida? ¿Qué tengo que hacer con esto y con esto? Claro, tengo que asignarle valores a las constantes. Las constantes pueden tomar cualquier valor real. Entonces, yo puedo encontrar un par de valores reales que transformen esa expresión general en esa solución particular. Estoy comprobando que no hay contradicción y que efectivamente mi solución particular está contenida en el conjunto de la solución general. Y en este caso se ve claramente que si C1 vale 1 y C2 vale 0, dos valores reales, si C1 vale 1, lo voy a anotar acá por las dudas, pero ya me parece que están siguiendo esta historia. Si C1 vale 1, acá, C1 vale 1 y C2 vale 0, entonces la solución y igual a x cuadrado es una solución particular porque pertenece al conjunto solución general de esa ecuación diferencial. Además de empezar a ser barroco el análisis, empieza a ser barroco el discurso también, porque hay que tener mucho cuidado, porque digo muchas palabras, pero cada palabra tiene un significado distinto, como se darán cuenta. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Bien, bien. De la misma manera, probamos si esa es la solución, puedo probar cualquier función sobre esa misma ecuación diferencial. Puedo analizar si y igual a x al cubo es solución o no. Acá, en función de lo que hemos discutido, ya yo tengo una presunción de culpabilidad o inocencia sobre esta función. Porque ya me estoy dando cuenta que si la solución general era c1 por x al cuadrado más c2 por x a la menos 2, tengo un 99% de certeza de que esta función no puede ser solución. ¿Y por qué tengo un 99% de certeza y no un 100% de certeza de que no puede ser solución? ¿Se entiende por qué tengo un 99% de certeza? Porque no hay valores de constante que yo pueda dar a C1 y C2 para que una ecuación que tenga x cuadrado y x menor 2 se transforme en un x cubo. ¿Está bien? Hay valores posibles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo un 99% y no un 100% de certeza? Esa incertidumbre refiere a algo que habíamos terminado de discutir ayer. ¿Cómo se clasificaban las soluciones de una ecuación diferencial? En solución general, en solución particular, ¿y qué quedaba sueltito ahí? Solución singular, que es una solución de la ecuación diferencial que no forma parte del conjunto de solución general. Entonces no puedo estar seguro, en principio, 100% seguro, que esto no es una solución de la ecuación diferencial, porque podría ser eventualmente una solución singular. Estoy seguro, eso sí, de que esta solución no forma parte del conjunto de solución general. ¿Está bien? Porque no hay valores de constante que yo le pueda dar a esa solución general para que me transforme un x cuadrado en un x cubo. Bien, estamos de acuerdo. Ahora tengo que analizar si es o no es solución. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos antes. Encuentro la derivada segunda de x cubo, encuentro la derivada primera, reemplazo
de las derivadas y la función en la ecuación y verifico. Entonces me va a quedar algo así como 6x cubo más 3x cubo menos 4x cubo. Se dan cuenta que eso no es igual a 0, porque nos queda algo así como 9x cubo menos 4, o sea, me queda 5x cubo, que no es igual a 0. Salvo cuando x es igual a 0, porque 5 por 0 me da 0. Pero ¿qué tengo que verificar? Que la función es solución para todo x en donde se definen la función y sus derivadas. ¿Está bien? Para todo x, por eso está destacado acá. No pierdan de vista esa función final, porque muchas veces uno mete la pata ahí. Bien. A partir de esta reflexión, ¿se acuerdan que habíamos, lo vamos a repasar ahora, habíamos definido los distintos tipos de soluciones de una ERO? Teníamos la solución general, que tiene esa estructura en donde las constantes están explicitadas, la solución particular, que se obtiene al dar un valor a cada una de las constantes de la solución general. Por ejemplo, de esta solución general uno puede encontrar esta solución particular. Dentro de esta solución general uno puede encontrar esta solución particular. Fíjense que hay algo interesante en las ecuaciones diferenciales que nos debería empezar a hacer un poquito de ruido. De esta solución general que está acá, está bien, le doy valor de constante y encuentro esta función solución en x de t, ¿no? La solución particular. Una función polinómica de grado 3, perfecto. Se define para todo t, no hay problemas. Ahora, de esta solución general encuentro esto. X al cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Está bien? Si recuerdan, x al cuadrado más y cuadrado igual a 9 es una circunferencia de radio 3. Con lo cual hay algo acá que no me empieza a gustar poco. Porque dijimos que la solución de una ecuación diferencial es una función de una variable, de las ordinarias, ¿no? Y acá no tengo una función de una variable. Porque ¿qué tengo acá? ¿Esto es una función? ¿Por qué no es una función? Matemática 1, clase 3. ¿Por qué no es una función x cuadrado más y cuadrado igual a 9? Vamos a tener que revisar los exámenes esos. Claro, porque para cada x se le asignan al menos, en este caso, 2i, ¿no? Una circunferencia. Si yo trazo una recta perpendicular al eje x, voy a cortar 2 veces a la curva que estoy definiendo. Bueno, este temita lo vamos a ver más adelante, porque acá aparece una aparente contradicción. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya solución es una función, y estamos encontrando, en este caso, la cosa no es una función. Vamos a ver qué está pasando ahí, más adelante. Y la solución singular, ¿se acuerdan que habíamos discutido que no se puede o no puede encontrarse a partir de la solución general? Y el caso trivial que habíamos discutido ayer era el ejemplo, que no hay muchos, pero un ejemplo de lo que ocurre con una solución singular. Bien. Hasta acá está todo claro, ¿no? ¿Hay alguna duda? Recuerden que la solución particular generalmente va a estar asociada a un problema de valores iniciales. Todo problema de valores iniciales va a tener una solución particular, ¿no? O es una solución particular de una ecuación diferencial dato. Mientras que la solución general va a aparecer más en contextos medio abstractos, en donde no interesa encontrar una solución a un problema específico, sino interesa encontrar un conjunto de posibilidades para luego hacer otra cosa. ¿Está bien? Bien. Lo que tenemos que empezar a ver ahora, esperen porque si no vuelvo a poner esto, no voy a poder salir. Es lo más árido. Vamos a tratar de hacerlo lo menos árido posible, pero no deja de ser árido, y sobre todo para los que no han tenido, como alguna compañera por acá, mucha matemática en la secundaria. Porque hay que habituarse a la aritmética y al álgebra con estructuras que cambian de nombre, cambian de variable, como veremos ahora, y que además mucho
del sustento teórico de lo que vamos a discutir ahora, lo vamos a ver más adelante, lo cual es una especie de limbo de difícil resolución. ¿Qué quiero decir? Vamos a verlo de a poquito. Lo que vamos a ver ahora son métodos de pretendida generalidad para resolver ecuaciones diferenciales que no se puedan obtener a través de integración directa. Es decir, ecuaciones diferenciales del tipo, lo pongo acá, le había quedado pendiente la otra vez, del tipo, ¿se acuerdan? El problemita empírico, del tipo m' igual a 0,1 por m. ¿Está bien? Para ecuaciones de este tipo, los métodos de integración directa no nos conducían a ninguna parte. Entonces, para las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que son las que primero vamos a analizar, hay dos métodos alternativos. El primer método que vamos a discutir ahora es el que se a variables separables. Pero antes de detectar si es el método que tengo que usar, tengo que entender o tengo que llevar la ecuación dato a una forma que se ajuste al método. ¿Está bien? Las dos formas que se ajustan al método tienen esta estructura. Y acá empieza el limbo y la confusión. Fíjense que tengo que pensar que la ecuación diferencial es un producto de dos funciones, una en la variable x y otra en la variable y. Que es medio un lío, ¿no? Porque, ¿por qué? Parece medio artificial eso. Sí, por ahora va a ser artificial, pero por ahora es lo único, es lo que tenemos que aceptar, porque si no, no vamos a poder desarrollar el método. ¿Se entiende? Es como que yo tuviese que pensar, acuérdense que esto era una función esta, acá. Acá, uy, no, qué lejos estoy. Acá. Era una MDT, ¿se acuerdan? Esto es una MDT. Entonces, tendría que pensar si esta M' de t puede escribirse como una función R, si quieren, en la variable t, por otra función Q en la... Es un poco raro, por ahora, el análisis, es un poco artificial. Si bien no es necesariamente inconsistente, de hecho no es inconsistente, uno cada vez que tiene una variable independiente puede ser la variable dependiente de otra variable independiente y viceversa, ¿no? Eso es así, el corte lo establece uno. Ahora sí. Sí. Claro, podría ser una constante, en este caso la R acá sería la Q de M podría ser 0,1 y la R de T sería la M de T. ¿Se dan cuenta? Por eso, parece artificialmente rebuscado, pero porque tiene su explicación teórica en otro campo, en otro contexto de la matemática que todavía nosotros no discutimos. Como nosotros, nos parece la forma más lógica y ordenada e intuitiva de dar la materia en este orden, antes de definir las funciones de varias variables, que es un poco lo que necesitaríamos para justificar este método, como no queremos meternos en eso, pues en el fondo no hace falta, les pedimos que acepten esta idea. ¿Está bien? Desde el punto de vista abstracto se puede aceptar perfectamente, ahora desde el punto de vista difícil de aceptar, pero bueno, les pedimos este primer acto de fe en el método. Esa es una manera. Si uno puede representar la ecuación diferencial a partir de separar las variables, tanto de la manera que está acá, de esta manera, o de esta otra manera que también es válida, que es ponerla en términos de los diferenciales. Recuérdense que diferencial y sobre diferencial x, ¿esto qué sería? Yo puedo partir acá, ¿no? Y', por ejemplo, ¿está bien? Lo puedo poner como diferencial y sobre diferencial x, ¿no? ¿Está bien? Y supónganse, bueno, una vez que hago esta transformación van a ver que vamos a poder llegar acá. Ahora vamos a ver cómo se intercambian de una manera a la otra. En un ratito, no quiero meter mucho ahora. Bueno, lo importante de esta primera discusión es que si uno puede estructurar la ecuación diferencial o bien de esta manera, o bien de la manera esta, o bien de esta manera, estamos en el mejor escenario. Porque el método de resolución es casi el más fácil de todos. Es casi tan fácil como la integración directa.
Porque uno separa las variables, naturalmente, e integra variable a variable. Lo vamos a ver un ratito. Si bien tengo más trabajo que hacer, es muy fácil porque integro en forma directa variable a variable. ¿Qué es lo que dice ahí? Se separan las variables, se integra variable a variable y se concluye. ¿Está bien? Ahora vamos a ver en términos prácticos cómo operar. Antes de ver cómo operar en términos prácticos con este método, es importante reconocer que hay tres maneras diferentes en donde una EDO de primer orden puede aparecer ante nosotros y nosotras. Y un poco la dificultad de esta partecita tiene que ver en que uno tiene que darse cuenta que la EDO, por más que esté vestida de la forma que esté vestida, es una EDO de primer orden que puede resolverse a variables separables. Que es un poco el desafío intelectual de la hora. Por ejemplo, esta formita de acá es la que veníamos trabajando nosotros, ¿no? La forma más evidente. Esta formita de acá, en verdad, si uno va a la teoría de las funciones de varias variables, es lo mismo que decir que esto que está acá, x más y por y', es una función de varias variables que tiene las variables x, y y', y eso es igual a 0. Se dan cuenta que parece artificialmente complejo e innecesario y medio traído de los pelos, pero es porque es lo que les vengo diciendo. La teoría de justificación de este método está en otro lugar. Nosotros la vamos a aceptar por ahora y cuando lleguemos a ese otro lugar vamos a decir, claro, era así. Vamos a llegar en algún momento. Bueno, cuando la ecuación diferencial tiene esta forma, es decir, es un campo escalar, así se llama, en estas tres variables, es la forma más obvia en donde, bueno, estamos habituados a verla, si se quiere. Esta o esta otra forma. ¿Se dan cuenta? Esta otra forma está la derivada despejada y está todo lo demás del otro lado de la igualdad. Cuando aparece de esta manera, en verdad, es porque la derivada es una función de dos variables. Y ahí está un poco el método. Puedo pensar a la derivada como una función de dos variables. La variable independiente x y la variable independiente y. Y estas son las variables que quiero separar. Entiendo que es artificialmente rebuscado, pero tiene su justificación teórica. No crean que es un requisito que nosotros ponemos a propósito, sino que hay obviamente un trasfondo teórico que lo justifica. Y la otra manera es una EDO de primer orden, o en el que se manifiesta, perdón, una EDO de primer orden, es la famosa forma diferencial que es esta, en donde multiplicamos el diferencial x por una función en dos variables, x e y, multiplicamos el diferencial y por otra función en dos variables, es decir, que tiene esta forma. Cualquiera de esas tres formas, si aparece cualquiera de esas tres formas, se pueden resolver por el método de separación de variables. La clave va a estar en que nos demos cuenta que es una EDO de primer orden a variables separables. Y para ello vamos a tener que trabajar un poquito y habituarnos a estas expresiones. Si esto es cierto, o para demostrar que esto es cierto, cualquiera de estas tres son interconvertibles unas en otras. Por ejemplo, si partimos de esta y quiero pasarla a la forma B, es muy fácil, ¿no? Despejo la y'. La despejamos y nos queda algo así. Entonces pasamos a la forma B. Fíjense que de esta forma B, o de esta B, que está de acá, puedo pasar también a la C muy fácilmente. Fácilmente. Tengo que escribirlo como el cociente de diferenciales y después reacomodo para que me quede igual a 0. ¿Está bien? Y acá tengo la forma diferencial. ¿Lo ven? Y también de la forma C, es decir, de esta, puedo pasar fácilmente a la forma B. Armo el cociente de diferenciales, es un poco más trabajoso, hay que armar el cociente de diferenciales. ¿Se dan cuenta? Estando por acá, armo el cociente de diferenciales y ya me quedó de la forma B. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquiera de las tres expresiones son equivalentes y cualquiera de las tres expresiones pueden resolverse a variables separables porque las variables son separables. Ahí no resolvimos nada todavía, ¿no? Dijimos que son tres formas equivalentes de hablar de una EDO a primer orden a variables separables, pero no hemos resuelto. ¿Cómo se va a resolver esto? Les voy a mostrar primero lo que deben tener en el libro. Como el método teórico, no me voy a detener nada en eso, sino que directamente vamos a ir a un enfoque más práctico.
porque en el método teórico, que es no lo vean, no véanlo, implica tener claro las funciones de varias variables, que por ahora no lo tenemos. Vamos a ir directamente a un ejemplito práctico, que es un poco lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a tener que justificar con este método de 9 pasos cada vez que resolvamos este problema, sino que lo único que vamos a tener que hacer es reconocer la estructura de la ecuación diferencial, definir si es pertinente el método de separación de variables o no, y si es pertinente el método de separación de variables, llevarlo adelante. Eso, vamos con este ejemplo. ¿Ven? Tenemos y' igual a y menos 1 sobre x menos 2. Sobre x más 2, perdón. En función de lo que discutimos recién, esa EDO de primer orden se debería poder resolver por el método de variables separables, porque se ajusta a una de las tres formas que habíamos visto antes, ¿no? De hecho, esta y', esta de acá, esta de acá, es una función de las variables x y la variable y. Entiendo que al decir eso no digo mucho, porque todavía, repito, insisto, todavía no hemos discutido que es una función de dos variables, pero lo puedo pensar, que lo que está del otro lado de la igualdad depende de la variable y la variable x. Entonces sí, es una función de dos variables. Bueno, ¿se acuerdan? Que si es una EDO a variables separables, si vuelvo atrás, debería poder escribirla, que es la forma que es más cómoda para trabajar, de esta manera. Es decir, como dos funciones que dependen una de la variable x y otra de la variable y. Cuando veo acá lo que estoy resolviendo, fíjense lo que digo. Esto de acá, 1 sobre x más 2, depende de la variable x, ¿no? Esa estructura. De tal manera explicitar esas dos funciones intervinientes. Y este pedacito de acá depende de la variable y. Y ya está. Están las variables separadas, cada uno en su función. La función m, artificialmente, y la función n, artificial, que no significan nada, pero sí me van a servir para aplicar este método. Bueno, ¿cuál es la incógnita de esta ecuación diferencial? No perder el norte. La incógnita es una función de una variable, la variable x. No perdamos el norte. ¿Y cómo sé que es una función de la variable x? Porque la derivada, dato, es la derivada de y. ¿Está bien? O sea que una y de x. No perder el norte porque alguno se marea. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento más práctico para resolver esta ecuación diferencial? Pasar a la forma diferencial, porque cada uno de estos diferenciales me va a decir cómo tengo que integrar. ¿Se dan cuenta? Tengo el diferencial y diferencial x, que es igual, ¿se dan cuenta? El diferencial y diferencial x es igual a 1 más x, 1 sobre x más 2 por y menos 1. Entonces, lo que uno empieza a percibir acá, que este diferencial x va a ir con lo que tenga x y este diferencial y va a ir con lo que tenga y. Y en esas dos variables voy a integrar, en la variable x para lo que tenga x y en la variable y para lo que tenga y. ¿De acuerdo? Y ahí voy a poder encontrar una solución general a este problema, que por ahora es lo que me interesa, porque no hay condición inicial, un problema bastante abstracto el método. Ojo, y eso sí no lo tienen que perder nunca de vista, que tiene que ver un poco con lo que ya hemos discutido mucho en Matemática 1, cuando uno empieza a trabajar algebraicamente con expresiones que refieren a funciones, es decir, que tienen sentido más allá de su naturaleza algebraica, debe empezar a trabajar con las restricciones del caso. Fíjense, acá. Acá dice un igual, ¿no? Vamos a separar la solución potencial igual a 1. ¿Está bien? ¿Por qué les parece que vamos a separar la potencial solución igual a 1? ¿Qué es lo que produciría igual a 1 en mi expresión? Que el segundo término se haga 0. Que el segundo término se haga 0, como bien nos confirman acá. Y si este segundo término se hace 0, llevo un problema de tipo algebraico, porque llevo que la derivada primera igual a 0, o bien la solución es trivial, o bien llevo una indeterminación porque divido contra 0, ¿no? Ese detalle lo tengo que tener siempre en cuenta cuando trabajo con expresiones algebraicas que refieren a ecuaciones diferenciales. Porque eso que separo, después lo analizo al final. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué tengo que separar el i igual a 1?
Lo saco por ahora como posibilidad. Haciendo esa aclaración, prosigo con el método, que es el punto 4. Una pregunta. Sí, Y por ejemplo, x-2. x menos 2 es variable independiente, me dice muy bien el compañero acá. X menos 2 uno ya definiría que el dominio en donde la función incógnita de solución ya no puede incluir al 2, que después lo vamos a descartar afuera. Se dan cuenta que no puede incluir al 2, ¿no? Porque me va a quedar, si x vale 2, perdón, si x vale menos 2, tengo un cociente que es igual, que es indeterminado, que no existe. Entonces ya tendría que separar x menos 2. Pero ese es otro problema, porque ahí estoy separando, estoy estableciendo una restricción sobre el dominio potencial de la función solución, y en este caso de acá estoy separando igual a la 1 porque me va a llevar a una solución trivial del problema que no tiene relevancia o alguna indeterminación. ¿Se entiende? Separo una solución potencial para analizar después, y en el otro caso tengo una restricción del dominio, que lo podría analizar al final también. ¿Está bien? Bueno. De todas maneras, estos detalles anecdóticos que estoy mencionando no tienen tanto que ver con el método. Sí son cuestiones, cuidados que uno tiene que tener cuando trabaja o mira en forma algebraica una expresión que refiere a funciones. Son cuidados que tenemos que tener de siempre esto, ¿no? Bien. Separamos las variables y nos queda algo así. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cómo nos quedó algo así? Esto pasó con lo que tiene x, lo que tiene x viene para acá y lo que tiene y va para allá. Si llegamos a ese punto, tenemos ya casi resuelto el asunto. Porque ahora tengo esta función que depende de y y tengo esta función que depende de x y tengo el diferencial en cada caso. Por lo tanto, si integramos acá con respecto a y si integramos acá con respecto a x, tenemos el camino allanado. Integramos en cada caso, ¿no? ¿Está bien? Y obtenemos una solución general en forma implícita. ¿Está bien? Claro. ¿Por qué implícita ahí? Porque no tengo una expresión que relacione directamente a y de x. Está todo mezclado ahí, ¿no? Va, todo oculto más que mezclado. Profe, Sí, una pregunta. ¿Ahí por qué queda 1 sobre i menos 1? acá me preguntan por qué queda 1 sobre i menos 1. ¿Te acordás que, fíjate en este paso, en el paso 2, cuando separás, el diferencial x acá va a pasar multiplicando acá, ¿no? Entonces te va a quedar que diferencial y es igual a 1 sobre x más 2, ¿no? Por i menos 1 por el diferencial x. Pero este i menos 1 que está multiplicando acá pasa dividiendo acá, que sería i menos 1, y le pongo el 1 acá para que quede más elegante, nada más. Ah, ok, ¿Está bien? Gracias. De nada. Bien, llegamos acá. Llegamos a la solución general, que ya es solución general de nuestra ecuación diferencial, pero es poco útil porque está en forma implícita y bastante oculta. Entonces, como último paso, fíjense que lo otro que hice, cuando integro acá, me va a quedar logaritmo del valor absoluto de i menos 1 más una constante, ¿no? Y cuando integro acá, me va a quedar el logaritmo del valor absoluto de x más 2 más otra constante. Es práctico y conveniente ya juntar todas las constantes en una sola, con lo cual no hay ningún problema, ¿está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Lo que trato de hacer al final es esto a su forma explícita si es posible. Para hacer eso, podría hacerlo, de hecho se puede hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aplico la exponencial en ambos términos, ¿no? Algo así. ¿Y qué va a quedar acá? Me va a quedar el valor absoluto de i menos 1 es igual a ¿qué? Al valor absoluto de x más 2 más qué. O por, perdón, unidad a la c, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Como tengo los valores absolutos de los dos lados, los puedo sacar naturalmente y generalizar la solución. No hay tanto lío ahora de eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a limpiar acá porque tengo cosas ya hechas, más prolijas. Quería mostrar nomás el pasito algebraico que habría que hacer. Es lo que tengo acá. Antes de aplicar la exponencial, por una cuestión de practicidad, a esta constante la transformo como logaritmo natural de otra constante. Lo único que tengo que pedir es que
que acá sea positivo, pero no importa, porque con este K positivo puedo generar todos los valores de C, se dan cuenta, ¿no? Porque puedo generar los valores positivos de C y los valores negativos de C. ¿Está bien? Porque si K está entre 0 y 1, me va a dar valores de constante negativo y demás. Es un recurso algebraico que se usa mucho para poder, en forma elegante, despejar explicitar la relación. Y llegamos finalmente a esta solución general. ¿Está bien? Son dos pasos algebraicos relativamente intuitivos. No quiero detener mucho en eso, pero es bastante obvio lo que estoy haciendo. Acá, ¿por qué digo que saco los valores absolutos? Porque al modular K con valores negativo y positivo, puedo ya quedarme con todas las soluciones posibles. No importa tanto, por ahora. No es algo muy relevante. Lo que sí es relevante es esto. Llegamos a esta expresión. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y es igual a C por X más 2 más 1. Por ahora, C no puede ser 0, porque si C fuese 0, llegaríamos a la solución que habíamos separado. Yo la había separado explícitamente esa solución. ¿Está bien? Por ahora, C no puede ser 0, porque me quedaría que I es igual a 1, ¿se dan cuenta? Y dijimos que I igual a 1, en principio no podía ser solución, o habría que analizar qué pasa con igual. Pero tenemos que todo este conjunto de funciones lineales, ¿se dan cuenta? Son solución de esta ecuación diferencial. Son Profe, todas funciones lineales. Sí. una pregunta, ¿cómo llegó el logaritmo natural de K multiplicando si estaba sumando? Fíjate, acá me preguntan cómo llega el logaritmo natural de K. Primero haces esta transformación, C por el logaritmo natural de K. Después, cuando por propiedades del logaritmo, por eso es un recurso algebraico que no quería ahondar mucho porque no tiene mucho sentido, pero por propiedades del logaritmo, el logaritmo de la suma del logaritmo, perdón, el logaritmo del producto. ¿Te das cuenta que apareció acá? Cuando vos despejás, Claro, sí. cuando vos despejás te va a quedar el K multiplicando. Cuando despejás quiero decir, tenés una exponencial por acá, ahí y ahí, ¿no? Entonces esto se te hace un producto que es este. ¿De acuerdo? Como tenés los dos valores absolutos y vos pedías que K sea positivo para poder, cuando sacás las barras de valor absoluto, ya K puede tomar cualquier valor, que es lo que decimos acá. ¿Está bien? Y finalmente te queda esa expresión. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? El pasito algebraico. Sí, sí, gracias. Era para juntar eso en un producto. No hace falta, digo. Es para que quede elegante y que quede como está en el libro. No, lo que sí era importante es lo siguiente. Por ahora, no puedo pedir que C sea igual a 0 porque lo habíamos separado en el paso 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si C vale 0, si C puede valer 0, entonces tengo que definir si I igual a 1 es solución o no. ¿Está bien? ¿Puedo definir si I igual a 1 es solución o no? Sí, lo puedo hacer y en función de la conclusión a la que llegue, entonces defino finalmente cuál es la solución general final de este problema. Me pregunto, hasta ahora las soluciones serían todas estas, ¿se dan cuenta? Todas esas. Fíjense que hay un agujerito en x igual a menos 2 porque habíamos dicho antes. Esa restricción tiene que ver con el dominio de las funciones y de sus derivadas. Bueno, analizo finalmente lo que saqué, lo que separé. Y será solución, bueno, igual a 1, la derivada es 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, me pregunto, ¿cómo era la expresión? La tengo por acá. La solución, la ecuación diferencial, digo, era y' y menos 1 sobre x más 2. Y, a ver, bueno, acá, y' era igual a y menos 1 sobre x más 2. ¿Está bien? Bueno, me pregunto. Y igual a 1, la derivada, obviamente, de igual a 1 es 0, ¿no? Entonces, me va a quedar solución y va a quedar 0 es igual a 0, siempre y cuando x no sea menos 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, efectivamente, solución igual 1.
Finalmente, entonces, como I1 es igual a solución, y igual a 1 se encontraba haciendo que C sea igual a 0, entonces saco esa restricción final sobre la constante C y la solución general va a tener esta forma. Medio rebuscado esto, pero lo que queremos indicar es que uno tiene que tener ese cuidado de separar en el procedimiento que está llevando adelante las soluciones que generan algo de ruido, que meten algo de ruido algebraico, y analizarlas al final. Si cuando encontré la solución general satisface la solución, lo que había separado lo incluyo, y si no, no lo incluyo, lo dejo afuera. ¿Está bien? No es una solución singular, eso es lo importante, porque se obtiene a partir de la solución general, ¿se dan cuenta? No es singular. Es una solución que es potencial que separé por restricciones algebraicas del método, que lo analizo al final. ¿Está bien? Bueno. Fíjense qué interesante, porque la que estoy agregando ahora es esta. Tengo todas las negritas y tengo esta roja, que es igual a 1. Y ahí tenemos todas las soluciones. Ahora, si uno representara en verdad todas las soluciones posibles de esta ecuación diferencial, en verdad estaría todo el plano pintado de negro y solamente tendría este agujerito, ¿no? Porque podría pintar todo el plano, porque todas las soluciones taparían el sistema de referencia, pues son infinitas. Bueno. Si quedó claro, entonces vamos a ver si con el mismo procedimiento podemos resolver el que nos había quedado la otra vez. ¿Cuál es el que nos había quedado la otra vez? M', ¿dónde está? Acá. M' igual a 0,1 por M. ¿Es una función, una ecuación diferencial que se ajusta al método de separación de variables? Sí. ¿Por qué? Y porque tengo, esta sería la función constante. O sea, acá tendríamos una M, bueno, pasa que es justo M, vamos a ponerla en términos más amigables. Y prima igual a 0,1 por I, ¿no? Entonces, ¿se ajusta al método de separación de variables? Sí. Esta es una función de la variable X y esta es una función de la variable Y. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que, como bien detectó el compañero, la función de la variable X es una constante, pero puedo pensarla como una función de la variable X. Como se ajusta al método de separación de variables, y acá no hay ninguna solución potencial para separar, porque no hay nada, podría separar igual a 0, como potencial lo separo, igual a 0. Acá me la separo porque es la que genera o bien una solución trivial o una solución que puede generar algún problema de índole algebraico. Lo resuelvo. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, presento esta derivada como un cociente de diferenciales, ¿no? Se me va a quedar 0,1 por I. Separo los diferenciales y al separar los diferenciales separo las variables. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Diferencial I sobre I es igual a 0,1 diferencial X. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya podemos integrar variable a variable. Integro variable a variable. Integro con respecto a la variable I. Integro con respecto a la variable X, ¿no? Entonces, pongo acá, integro con respecto a la variable Y, integro con respecto a la variable X, y acá me queda el logaritmo natural del valor absoluto de Y es igual a 0,1 por X más C. ¿Lo ven? Finalmente, esa solución general del problema, que sobre C puede tomar cualquier valor real, esa solución general del problema está implícita. Para explicitarla, aplico en este caso exponencial a ambos términos, ¿no? Podría haber hecho lo que hice antes, trabajar con el logaritmo natural de K y toda la historia, no hace falta, no es estrictamente necesario. Y entonces vamos a llegar a una solución del tipo I igual a E a la 0,1 por X por un C asterisco, ¿no? No se parece mucho, no coincide estrictamente con la solución que habíamos propuesto para este problema al principio. ¿No era M igual E a la 0,1 por T, más por la constante?
Después verifico si igual a 0 satisface la ecuación diferencial, que de hecho la satisface. Entonces se puede tomar cualquier valor, ¿no? Es lo de antes. ¿Por qué igual a 0 la satisface? Y porque yo pongo la derivada y vale 0, acá pongo 0, satisface la ecuación diferencial. Entonces la constante puede tomar cualquier valor, y cualquier valor real, y la solución es igual a la 0,1 por x por la constante de Pico. ¿Está claro el método de separación de variables? Insisto, puede parecer artificialmente traído de los pelos, pero tiene su justificación teórica y a los efectos prácticos es muy eficiente y es el mejor método que disponemos. Obviamente, para terminar de afianzar esta metodología van a tener tarea de aula varios ejemplitos para desarrollar largamente, y van a ver que va a terminar siendo el método preferido porque el método que viene después no es tan preferido. Bueno, ojo, y esto es interesante, espera un segundito. Temas que no estaban en un contexto de interés. Sin embargo, vamos a ver que cuando tengo un problema de valores iniciales, cuya ecuación diferencial que lo define puede representarse como una ecuación diferencial a variables separables, como que tenemos dos alternativas de resolución complementarias. La primera alternativa para resolver este problema es encontrar la solución general de esta ecuación diferencial y luego, con la solución general y la condición inicial, encontrar la particular, que sería así. Reencontramos la solución general. Resolvemos las integrales. Espera, este sería el otro. Sí, dos caminos. En verdad el camino 1, el que describe acá, es el alternativo. El camino 2 es tomar el PBI, encontrar la solución general y luego la solución general y la condición inicial encontrar la solución particular. Ahora, si no nos dan las dos variables diferentes y la integración de las dos variables, uno podría directamente encontrar un camino alternativo, que es más elegante. ¿Qué quiero decir? Es resolver, empezar a resolver el problemita, pero en el paso 5, es decir, cuando integro miembro a miembro, no encontrar directamente, no la solución general, sino la solución particular de nuestro problema, usando la condición inicial. Como otra vez, esto es muy molesto de interpretar en letritas y en símbolos, vamos a un ejemplo práctico de qué implica usar un camino del otro, y van a ver que efectivamente los dos caminos son complementarios y convergentes. Tomamos otra vez la ecuación diferencial que habíamos trabajado, pero tenemos una condición inicial. La función y en 1 vale 7. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos cosas definen un PBI que admite solución y es única. Bueno, ¿cómo encontramos la solución y es única? Vamos a hacerlo por este camino alternativo, que quiere decir usar la condición inicial directamente en el método. Si nosotros usamos la condición inicial directamente en el método, cuando termino de desarrollar el método encontré la solución particular de mi problema. El otro camino, el más general, es resolver la ecuación diferencial, hallar su solución general, y cuando termine el método, por fuera del método, usar la condición inicial para encontrar la solución particular. Bueno, vamos por el camino nuevo, el más interesante y elegante. Fíjense, tenemos la solución general y el que habíamos tenido, este que quiero decir acá. Tengo la ecuación diferencial, la condición inicial, integro miembro a miembro, pero al integrar miembro a miembro, es decir, al resolver según el método, ya estoy integrando
en los valores en donde la variable se está moviendo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la variable y tiene su condición inicial cuando x vale 1, vale 7, ¿lo ven? Y cuando x vale x, obviamente, vale y. Para cualquier valor de la variable x, la solución te va a devolver la y, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando integramos acá entre 7 e y, nos va a quedar esto, nos va a quedar el logaritmo natural de y menos 1 menos el logaritmo natural de 6, porque estoy aplicando Barrow, ¿está bien? Lo voy a hacer si no, pero para que quede más claro. Nos va a quedar el logaritmo natural de y menos 1, el valor absoluto, entre 7 e y. Esto es igual al logaritmo natural de y menos 1. Falta algo acá. ¿Qué falta acá? Esto está... Claro, pero acá apliqué esto, está mal. A ver, vamos a resolverlo. Ahí me equivoqué. A ver si se dan cuenta por qué me equivoqué. Si no me da cualquier cosa. ¿Cómo resuelven eso? ¿Cómo resolvemos esta integral? ¿Qué tendremos que hacer para resolver esta integral de acá? Sustitución. Claro, hay que hacer una sustitución, ¿lo ven? No es directa. Hay que hacer esta sustitución. U es igual a, ¿qué va a ser igual a U? A I menos 1, y el diferencial U va a ser igual a el diferencial I. Entonces, yo voy a encontrar esto, 1 sobre U, diferencial U, encuentro la integral indefinida de U y después hago el reemplazo en las variables. Nos va a quedar el logaritmo natural de U, ¿no? Que lo reemplazo acá y en el fondo, que va a ser igual entonces al logaritmo natural de I menos 1. ¿Está bien? Hago la sustitución y nos va a quedar en definitiva el logaritmo natural de I menos 1 menos el logaritmo natural de 6. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se entiende? Porque nos va a quedar cuando I vale 7, está haciendo barro, ¿no? Te va a quedar 7 menos 1, te queda 6. ¿Está bien? Y cuando I vale I, vale I. Valga la redundancia. Lo mismo hacemos en el otro caso y llegamos a esta expresión, que ya es la solución particular de nuestro problema. ¿Está bien? Ya es la solución particular de nuestro problema. No encontramos la solución general. Nunca en este procedimiento, cuando vamos por el camino 2 y hacemos jugar a la condición inicial dentro del método, el resultado es directamente la solución particular de nuestro problema. Que obviamente no está explicitada, está bien, pero es la solución particular. La puedo explicitar como hicimos antes, trabajando un poquito más, y llegamos a que para esta condición inicial, la solución es, fíjense qué interesante, porque como tengo un valor absoluto puede ser cualquiera de estas dos. 2x más 5 o menos 2x menos, menos 15 ahí, menos 3. Pero ¿cuál de las dos va a ser? ¿Cuál de las dos va a ser? Y la que satisfaga la condición inicial, ¿no? No pueden ser las dos. El valor absoluto introduce un ruido algebraico que en función de nuestro conocimiento debemos poder discernir. Fíjense que si acá vale 1 me va a quedar menos 2 menos 5 es menos 7, ¿no? O menos 2 menos 3, no sé qué dice acá. ¿3 dice acá? Sí. Bueno, esta es 2x más 5. Como les prometí hace 20 minutos, el camino empieza a ser más árido, como verán, porque hay un montón de pequeños detalles que uno tiene que ir incorporando en su razonamiento y en su método de análisis. Cuando uno empiece a trabajar y a hacer varias cosas de estas, si lo hace bien, como que intuitivamente se van a ir incorporando en nuestras reflexiones, y lo que ahora parece un montón de casitos particulares que uno tiene que prestar atención a cada uno como si no tuviese nada que ver con el otro, en un rato, no hoy, quizás dentro de una semana, le va a parecer que es lo más natural del mundo esa reflexión o ese razonamiento. En el fondo, si el problema es de tipo empírico, el mismo contexto, si lo estamos leyendo bien, nos va a ayudar a tomar las definiciones del caso. Si el problema es de tipo abstracto, al no tener contexto puede ser un poco más complejo el asunto. Pero si uno tiene el cuidado,
e incorpora estas cuestiones en su razonamiento y hace la práctica necesaria, la cosa va a fluir y va a salir bien. Bien, bien. Bien. Esta discusión déjame pensar. La voy a obviar, no porque no sea importante, sino porque quiero ganar un poco de tiempo en función de todas las clases que hemos perdido, y un poco que habla más o menos de lo mismo, pero sí me voy a detener en este problema, este ejemplito, porque refiere a lo que habíamos visto antes. Hay ecuaciones diferenciales cuya solución parecen que intuitivamente no son funciones, como por ejemplo x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? Entonces, este problemita mira o presenta las ecuaciones diferenciales desde otra mirada, porque en verdad, si la ecuación diferencial, su conjunto de solución, es un conjunto infinito de funciones, también de curvas, ¿no? Porque si una función, su representación gráfica es una curva. Ahora uno puede jugar con ese concepto de la curva y llegar a situaciones de este tipo, y lo presento acá al problemita, porque a veces aparece en los exámenes algún problemita de este tipo para resolver. Dice, encontremos una curva que tiene este símbolo, lota, que pase por el punto 0,5, tal que en cada punto de la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto sea igual al opuesto del cociente entre la abscisa y la ordenada del punto P. Se dan cuenta que el enunciado ya es diferente. Es un problema de aplicación, pero que no es empírico. Es bastante abstracto y es geométrico en un punto. Pero todo ese enunciado puede llevarnos o conducirnos a una ecuación diferencial o un problema a valores iniciales. Hay que saber interpretarlo. Para eso, primero vamos a un dibujito. Vamos a poner todos los datos que tenemos. Tenemos un punto, 0,5, que es este, ¿no? P0, por el cual pasa una curva, ¿no? Lo hago así porque ya sé cómo es la curva, pero no importa. Podrían hacer de las maneras que quieran. Lo que me piden encontrar es la ecuación de esa curva, que se llama de esa manera, ¿no? ¿Qué otro dato tengo? Me dice que en cada puntito de esta curva, la pendiente, suponete este punto P genérico, de coordenadas X e Y, ¿no? Que en cada punto de esta curva, la pendiente de la recta tangente de ese punto, en cada punto, es igual al opuesto del cociente entre la abscisa y la ordenada. ¿Qué tengo acá? Acá tengo una recta tangente que tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cómo calculo la pendiente de la recta tangente en este punto? Es la derivada, o sea que es y', ¿no? Y la derivada, entonces, en ese punto, ¿a qué es igual? ¿Qué dice en cada punto? Esta curva que satisface que en cada punto la pendiente de la recta tangente es igual a ¿qué? Al opuesto del cociente entre la abscisa y la ordenada. Y entonces, la curva que estoy buscando satisface para cada punto, en cada punto de esta curva se satisface que la pendiente de la recta tangente de ese punto es el opuesto entre la abscisa y la ordenada. Y fíjense, lo que parecía un cuento chino termina siendo un problema que refiere a una ecuación diferencial. No solamente es un problema que refiere a una ecuación diferencial, sino que es un problema bien definido en términos de valores iniciales, porque aparte hay un valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? ¿Cuál sería? El punto 0,5. Claro, que el punto 0,5, que si lo traduzco en términos de la condición inicial, y en 0 vale 5. Entonces tenemos un PBI
que es el siguiente. Y en 0 igual a 5, y' igual a menos x sobre y. ¿Está bien? Obviamente este PBI es de naturaleza distinta a los otros porque es geométrico, pero no deja de ser un PBI, ¿no? Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y resuelvo resolviendo. Y' es igual a menos x sobre y. Veo, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, está bien. ¿Es de integración directa? No, porque aparece la variable dependiente en la expresión. Y sabíamos cuando aparecía eso, la integración directa no se podía hacer. ¿Es a variables separables? Sí, a variables separables. ¿Por qué? Y porque esto lo puedo expresar como diferencial y sobre x, ¿no? Entonces me va a quedar acá menos x sobre y. Separo las variables en los diferenciales, se me va a quedar y diferencial y, ¿a qué va a ser igual? A menos x diferencial x. ¿Está bien? Y acá tengo casi todo resuelto. Y acá podría ir por los dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? O bien, resuelvo y encuentro la solución general de esa ecuación diferencial, y después de ese conjunto de posibilidades infinito encuentro con la condición inicial la solución particular, o mientras voy resolviendo, uso la condición inicial para directamente ir a la solución particular. Vamos a hacerlo por el primer método, o por el segundo, o por el que prefieran. O vamos a hacerlo por alguno. Vamos a hacerlo por el segundo, que es el que menos hicimos. Teníamos, ¿cómo quedaba? Menos, ¿qué quedaba? Diferencial y, ¿cómo quedó? Y por diferencial y, ¿no? Era igual menos x diferencial x, ¿así? Bien. Resuelvo entre 0 e y, ¿no? No. Entre 5 e y, y acá integro entre 0 y x. Perfecto. Entonces, acá me va a quedar y cuadrado sobre 2, ¿no? Entre 5 e y. Y de este lado me va a quedar menos x cuadrado sobre 2 entre 0 y x. ¿Se dan cuenta? Está bueno este porque no aparece en la constante y es menos engorroso. Es más directo. Acá integro y ¿qué me va a quedar? Y cuadrado sobre 2 menos 25 sobre 2. ¿Digo bien? Y cuadrado sobre 2 menos 25 sobre 2. Y del otro lado me va a quedar directamente x cuadrado sobre 2, ¿no? Menos. ¿Está bien así? Está bien, ¿no? ¿Así queda? Sí. ¿O no? Sí. Ahí sería cuando la x vale x. Claro, cuando la x vale x. O sea, acá te quedaría x... Ah, cubo. Algo hice mal. Ah, no, está bien. No, esto está mal. No, esto está bien. La primitiva evaluada está bien. Perfecto. Claro, cuando x vale x, te quedaría menos x cuadrado sobre 2. Claro, me queda un menos. Menos 0 al cuadrado sobre 2. Claro, falta un menos acá. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Porque tengo un menos acá. Entonces, cuando hago barro, me queda cuando el x vale x, menos x cuadrado sobre 2, menos 0 cuadrado sobre 2. O sea que te queda menos x cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Me quedaba menos x cuadrado sobre 2, no dije nada. Bien. De acuerdo, entonces, acá vamos a ordenar un poquito esta expresión, me queda y cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2 es igual a, ¿qué? 25 sobre 2, ¿no? Simplifico los dos y me queda en definitiva la solución implícita, ¿dónde estoy? Acá implícita me queda y cuadrado más x cuadrado es igual a 25. ¿Está bien? Y es implícita. No solamente es implícita, sino que aparte de ser implícita tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que eso que esté escrito no es una función. No es una función i de x, porque es una circunferencia de radio 5. Y hay una aparente contradicción, porque el problema parte, si bien es un problema geométrico, propone una solución, una función solución que satisfaga que la pendiente, la recta tangente de cada punto, sea igual a lo que dijimos acá. O sea, que hay una solución que origina el problema de ecuación diferencial. El problema de ecuación diferencial siempre, si es un problema a valores iniciales, debe conducir a una solución única que aparte sea una función.
¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué les parece? Limpio la pantalla, dejo solamente la solución y lo pensamos un poquito. Tenemos que x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Solución implícita. El problema es que implícita. El problema es que esto no es una función, sino que una circunferencia de radio 5. Es esto, ¿no? 5, menos 5, 5, 5. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál va a ser el procedimiento habitual cuando nos quede así tan enliado todo? Bueno, primero explicito la solución. Puedo despejar y de acá, ¿no? Sí, puedo despejar y de acá. Nos va a quedar que y es igual, o y cuadrado es igual a 25 menos x cuadrado, y entonces va a ser, ¿qué va a ser y? Más menos. Porque de algo que una circunferencia, si yo despejo algebraicamente, tengo que generar la circunferencia también. ¿Está bien? El tema es que en esas dos posibilidades, el más raíz de 25 menos x cuadrado y el menos raíz de 25 cuadrado, ahora sí puedo elegir cuál va a ser la función solución. ¿Y por qué digo que ahora sí puedo elegirlo? Porque mi función solución pasa por este punto, ¿no? Por el punto P0. Y estas son dos funciones, o esta y de x define una función que va a ser raíz de 25 menos x cuadrado y menos raíz de 25 menos x cuadrado. La raíz de 25 menos x cuadrado es esta semicircunferencia. Esta es esta. Y esta va a ser la de abajo, ¿no? Esta va a ser la de acá. ¿Está bien? Entonces ahora sí, con la condición inicial que estoy jugando, sé que la solución tiene que ser esta. Que es esta. O sea que la solución de este problema de valores iniciales es la raíz de 25 menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, la cosa como que va saliendo cada vez mejor y es cada vez más intuitivo. Generalmente, cuando uno llega a una estructura, a una solución que está implícita y es trabajosa de separar, es porque está pasando algo de este tipo. Esa solución implícita, por ahí muchas veces no define función como tal. Y entonces hay que usar sabiamente la condición inicial para separar de esa cosa la solución que a nosotros nos interesa, como hicimos en este. Bueno. Y acá terminamos el método de variables separables. Lo que vamos a ver ahora es el otro método para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Para Helio, vamos a empezar un ratito hoy, vamos a continuar el lunes que viene. Para Helio, acá, ¿dónde está? 2022, acá. Para Helio, para entender este método nuevo, vamos a tener que hacer hincapié en una discusión que ya quedó planteada ayer, en la diferencia entre una ecuación diferencial ordinaria que es lineal y una que es no lineal. Fíjense que para las variables separables no nos detuvimos en ese problema. En general, las variables separables no importa que sean lineales o no lineales, pueden ser cualquier cosa, tiene que tener estructura que hemos definido, y si tiene esa estructura, la forma que sea, se puede resolver. De hecho, hay un montón de ecuaciones diferenciales a variables separables que son no lineales, como recién la de m' igual a 0,1 por m, y se podía resolver por el método. Ahora bien, para las lineales, que vamos a empezar a discutir ahora, hay métodos mucho más específicos que hay que aprender. A veces una ecuación diferencial ordinaria lineal puede descomponerse en variables separables. Entonces puede resolverse por ese método. Pero en general el método para las ecuaciones diferenciales lineales de orden 1, 2 o 3, o el que sea, es mucho más eficiente, por más que parezca más difícil, y nos va a permitir siempre llegar sin problemas a la solución de interés. Pero para eso hay que aprender algunas cositas nuevas o incorporar algunos detalles teóricos nuevos.
A las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden 1, las vamos a decir EDOL 1, y tienen la forma, o deben poder llevarse a la forma esta que está acá. ¿La ven? Y' más una función en la variable x por y igual a una función otra en la variable x. Fíjense que hay un montón de estas que hemos visto, por ejemplo, una rápida, de esta familia, la más sencillita, ¿cuál podría ser? Y bueno, y' más y es igual a 0. ¿Se dan cuenta que y' más y igual a 0 es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1? Y porque la función p de x vale 1 y la función q de x vale 0. ¿Está? Es que se ajusta. Esa función y' más y igual a 0, les decía recién, si bien es una EDO lineal de orden 1, puede resolverse a variables separables. ¿Se dan cuenta? Porque va a ser diferencial y sobre y es igual a menos diferencial x, y la puedo resolver acá. Está bien, hay ecuaciones diferenciales lineales que se van a poder reducir a variables separables, y eso va a ser ideal, pero no todas o casi ninguna se va a poder reducir a variables separables. ¿Por qué? Porque si a esta misma EDO lineal de orden 1 le agrego algo así como x por y igual a 3x, ya no lo puedo separar, o no es tan intuitivo separar las variables. ¿Por qué? Y porque acá está multiplicando, acá tengo una x, o sea, podría trabajar algebraicamente, pero van a ver que el tiempo que uno va a perder haciendo eso, generalmente nos va a llevar un error, y en ese caso, para no meter la pata, directamente vamos a aplicar el método propio de estas ecuaciones diferenciales, que ya les adelanto, se llama el método de sustitución. O sea, que las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden tienen dos métodos de resolución: las variables separables y el que vamos a definir en un ratito. Para las lineales, lo ideal es usar el método de sustitución, porque siempre nos va a llevar en forma ordenada y sistemática al resultado, y por ahí si quiero separar las variables, ante la aparente simplicidad del método, por ahí meto la pata, no la separo bien y hago un estropicio. Bien. Borramos acá. Esta forma de representar en el primer orden, en verdad, es un caso particular de esta forma más general, que es la que vamos a usar más adelante, cuando hablemos sobre todo de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, que es lo que vamos a estar discutiendo largo y tendido la semana que viene. Es lo mismo, lo que pasa que acá, ¿qué pasó? Fíjense que si yo divido a cada término de esta expresión por A0x, genero esta expresión de acá, ¿no? Si a cada término yo divido por A0x, porque A0x no puede ser 0, porque si A0x vale 0, ¿qué va a pasar? La ecuación diferencial de primer orden se me transforma en una función, porque este término desaparece y ya no es ecuación diferencial. Por eso tengo que pedir explícitamente que este coeficiente que multiplica la derivada primera no pueda ser 0. ¿Está? Bueno, digo, se puede pasar fácilmente de una expresión a la otra, porque como veo acá, si dividimos a cada término por A0x, genero la expresión anterior. ¿Está bien? Son formas equivalentes de hablar de la misma ecuación diferencial. Este es el caso más general, el otro es el caso más práctico y más útil a la hora de aplicar el método de sustitución. Bien, estamos tranquilos que lo mismo. Ahora vamos al método. ¿Cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden que en principio no puedan resolverse por variables separables? El método es muy interesante y a mí me gusta más que el de variables separables, porque a diferencia del de variables separables, que tiene que usar el contexto de campos escalares para poder encontrar la teoría que lo justifique, este método no necesita ir a campos escalares o a funciones de variables, sino que solamente se justifica con funciones de una variable. Por lo tanto, para mí es un método más sencillo, si se mecaniza bien. Si no se mecaniza bien, no. Es un método complicado. ¿Qué quiero decir con mecanizar bien? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar la función incógnita, que no la conozco, y de x, y proponer un cambio de variable o sustituirla por un producto de dos funciones. Una función u y una función b en la variable x. No importa quiénes son u y b, son genéricas.
O sea, voy a tomar la función y proponer el cambio de variable por el producto u de x por b de x. Y tengo que ver nada más que esas funciones que yo propongo genéricas sean derivables. Paso número 1. Luego, calculo la derivada primera de esta función y en el cambio de variable. Es decir, la derivada primera de y que va a ser la derivada de u por b sin derivar, ¿no? Más el u sin derivar por b derivado. U y b, recuerden que son genéricas. No tengo por qué conocer la ley. De hecho, no me interesa. Son genéricas. Luego, tomo la función dato y hago la sustitución. ¿Qué quiere decir? Donde tengo y', ¿qué va a aparecer? Todo este choclito. Y donde tengo y, ¿qué va a aparecer? Esto de acá. ¿Está bien? Aparecen. Y queda eso. Me va a quedar u' por b más u por b' más px por u, b igual a q de x. Obviamente p de x y q de x es dato. Por eso después lo tengo que resolver. Bueno, lo que hacemos acá es muy interesante. Dice, asociamos, sacamos factor común y fíjense lo que ocurre. Si nosotros sacamos factor común b, acá, ¿lo ven? Nos va a quedar que b multiplica u' más p de x por u. Y me va a quedar libre este término, u por b'. Fíjense que esta ecuación que está acá es una ecuación diferencial, está bien, de primer orden, pero con dos incógnitas, ¿no? Porque aparece la derivada de u y la derivada de b. Las dos, u y b, son funciones o son derivadas de en la variable x, o sea, son ordinarias las ecuaciones diferenciales, pero es una única ecuación con dos incógnitas, con lo cual sería aparentemente irresoluble. Y acá viene el salto de calidad que hay que hacer para interpretar cómo llegar al resultado final. La pregunta que me hago es lo siguiente: ¿para qué esto admita solución? Tiene que ocurrir lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Y, por un lado, que u' más p por x por u, que esto, que multiplica a b, sea 0. Yo hago que esto sea 0. Hago que todo esto sea 0. Y si todo esto es 0, u por b' tiene que ser igual a q. ¿Se dan cuenta? Es una hipótesis que uno tiene que incorporar para poder encontrar una única solución de esta ecuación diferencial. Tengo que pedir algo, tengo que fijar alguna condición para que una ecuación que tiene dos incógnitas me devuelva una solución. Si no, no me lo va a dar nunca. Tengo que fijar alguna condición o variable. Bueno, lo que pido es que lo que multiplica esta variable b 0, que todo esto sea 0, se me va, por lo tanto, que si esto es 0, esto tiene que ser igual a q. ¿Qué es lo que hice acá? Bien, ya está. Porque resolver o aplicar el método de sustitución o de cambio de variable implica resolver este sistemita de ecuaciones diferenciales de primer orden. En la variable u y en la variable b. ¿Ven? En la variable u y en la variable b. Esta de acá es muy fácil de resolver y se va a resolver a variables separables. Porque voy a poder siempre separar las variables. ¿Lo ven? Porque me va a quedar q' es igual a menos px por u. Separo variables, resuelvo quién es u, entro con el resultado acá, y entonces reemplazo, ahora vamos a un ejemplito numérico, no se desesperen, pero quería mostrarle que el método es más intuitivo y es asequible desde el conocimiento que tenemos. No necesitamos una teoría de mayor orden para entenderlo, sino que es un método algebraico que usa los propios contenidos o conceptos que hemos desarrollado hasta acá. Entonces, resolvemos la primera ecuación. Con lo que obtenemos en la primera ecuación, voy a la segunda ecuación, resuelvo la segunda ecuación, que también es a variables separables, y encuentro la solución general del problema planteado. No importa la simbología. Nos queda tiempo para todos y todas de hacer un ejemplito numérico que nos devuelve el alma al cuerpo, y van a ver que es muy sencillo si uno tiene el cuidado del caso. ¿Cuál es el cuidado? Y yo les diría que no mecanicen tanto el procedimiento, sino que lo hagan cada vez hasta que les resulte natural e intuitivo. Cuando les resulta natural e intuitivo, después pueden empezar a saltearse pasos. Pero hasta que no les resulta natural e intuitivo, empiecen de cero. ¿Qué quiero decir con que empiecen de cero? Veamos el ejemplito allá arriba. Lo anoto el ejemplo acá. Acuérdense, es y' menos 2x por y igual a x. Pues no voy a tener espacio para resolverlo. Y', vamos a hacer chiquito acá, menos 2x por y igual a x.
primero, antes de empezar a aplicar el método sin ton ni son, clasifico, estudio un poco la estructura de la ecuación diferencial, a ver qué me conviene hacer. Veo la ecuación diferencial y veo que es lineal, ¿no? Se ajusta a la expresión de la ecuación diferencial lineal que habíamos discutido recién en la definición. Como no quiero meter la pata en el manejo algebraico, no voy a tratar de separar variables, sino que directamente voy a aplicar el método. Para aplicar el método, lo primero que hay que hacer, el método de sustitución o cambio de variable, es decir, que voy a la función y de x, voy a reemplazar a la función y de x por u de x, b de x. ¿Está bien? Luego derivo. Digo, y' de x es la derivada de u por x. Esto es la derivada del producto, ¿no? ¿Está bien? Listo. Voy con esa información a la ecuación dato, que está acá. Voy con esa información a la ecuación dato. Entonces, ¿qué va a quedar? Cuando veo la derivada primera, no voy a usar más las variables x, sino que voy a poner u' por b más u por b', ¿no? Menos 2 sobre x u por b. Y esto tiene que ser igual a x. ¿Está bien? Entonces ahí veo, claro, está buenísimo, pero tengo una ecuación diferencial de dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La u' y la b'. Si no establezco condiciones sobre alguna de las dos, es irresoluble esa ecuación diferencial, porque tiene más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿cómo establezco condiciones sobre esas dos? Bueno, saco factor común b. Saco factor común b y reestructuro la ecuación diferencial. De tal manera que me va a quedar algo así como u' menos 2x por u, ¿no? ¿Lo ven? Por b más u por b' igual a x. Y ahí está. Separé un poco las cosas. Y entonces, para que esta ecuación a dos incógnitas admita una única solución, tengo que fijar algo. ¿Y qué es lo que voy a fijar? Bueno, voy a pedir que todo lo que está acá, que todo esto sea cero, de tal manera que esto sea igual a esto, ¿no? Y para que todo esto sea cero, basta con pedir que esto de acá sea cero. ¿Está bien? Basta con pedir que esto de acá sea cero. ¿Qué es lo que dice acá? Lo que pasa es que acá p de x es menos 2x. ¿Está bien? Y acá q de x es igual a x. ¿Se dan cuenta? ¿No parece cada vez más natural e intuitivo el asunto? Lo hacen 3 veces y les prometo que le va a parecer lo más lógico del mundo el razonamiento. De hecho, es muy lógico. Porque tiene un sustento algebraico muy fuerte, pero con conceptos que estamos discutiendo. No necesito ir, insisto, a las funciones de varias variables. No hay cambio de variable ni nada acá. Sí hay una sustitución, pero en la misma variable. Cosa que ya estamos habituados en Matemática 1. Entonces nos puede resultar natural. Entonces llegamos a algo, le voy a poner una pantalla en blanco. Ustedes se tienen que acordar por favor dónde llegamos, porque no voy a acordarme yo. A ver. U' menos 2x por u. U' menos 2x por u. Y, a ver, uy, negro no. Por Dios, sácame de aquí. Blanco lo veo acá, ahí está. ¿Qué me quedó? U', el sistemita me quedó U' menos 2x por u. Tengo que pedir que sea igual a 0. Y el otro, U' por b igual a x. Ahí está. Creo que no le erré. Bueno, resolvemos la primera. Encuentro quién es u asterisco. Y con ese u vengo acá. No. Ahí era. U por b'. Y con ese u asterisco resuelvo la segunda. Vamos a resolver la primera. Para resolver la primera separo las variables. Porque se puede separar. Me va a quedar diferencial u sobre diferencial x es igual a 2x, ¿no? Por u. ¿Está bien? Están separables. Las separo como diferencial u sobre u. Me va a quedar igual a 2 sobre x diferencial x. ¿Está bien? Integro. Hay que encontrar una solución cualquiera. O sea que la solución general me va a quedar con una sola. Me va a quedar logaritmo natural de u es igual al logaritmo, 2 veces el logaritmo natural de x, ¿no? ¿Está bien? Más una constante, pero no importa, porque me interesa una sola. Con una sola me alcanzará para proseguir con el método. Entonces me va a quedar acá, u es igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende?
porque este 2 va acá, se hace toda la sustitución con la E, la C no me importa, necesito una sola, o sea que la C ya no importa, con una sola yo puedo proceder con el método. Entonces, U de X es igual a X al cuadrado. Con este resultado voy a la segunda ecuación, que me va a quedar X cuadrado por B' es igual a X. Y no casualmente, me queda otra vez la variable separable, de hecho el método está para hacerlo de esa manera, es para separar las variables de una manera más intuitiva que el método de variables separables. Entonces acá me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Que diferencial B sobre X, ¿a qué va a ser igual? A X sobre X cuadrado, ¿no? O sea que 1 sobre X, ¿digo bien? Porque X sobre X cuadrado me va a quedar. Entonces diferencial B es igual a diferencial X sobre X, ¿digo bien? ¿Está bien? Y entonces B es igual al logaritmo natural de X más la constante, ahora sí me la tengo que quedar. Digo bien, ¿no? Bien. Entonces tenemos este resultado acá y este resultado acá. Pero no olviden que mi solución, la solución de este problema, es el producto de U por B. Por lo tanto, la solución que propone este método va a tener la forma X cuadrado por el logaritmo de X más C. Y esa es la solución. No olvidar eso, porque con U y con B solitas no hacemos nada, sino que tengo que al final multiplicarlas tal como lo había definido al principio y encontrar la solución general del problema, que espero que sea igual que la que está en la pantalla. Les pido por favor, porque si no... ¿cuál era el ejemplo? Este. A ver, voy a sacar toda la mugre que hay. A ver, ¿dónde llegamos? Impecable, llegamos bien. Bueno, es un poco más trabajoso, no les voy a mentir, en relación al método de cambio de variables, pero lo bueno de este método es que me va a conducir sistemáticamente a la solución del problema. Y que sé que si es de primer orden, la ecuación diferencial, tiene que sí o sí poder resolverse con este método. Este método está explícitamente desarrollado o expresamente desarrollado para las ecuaciones lineales de primer orden. Insisto, eso no quiere decir que algunas ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden pueden resolverse también con el método de variables separables, como vimos recién. Pero les repito y les aconsejo, si uno empieza a trabajar una expresión para separar la variable y ve que al segundo intento no puede, que al tercer intento no puede, no sigue insistiendo. Porque se va a equivocar, va a generar una expresión que no se corresponde con el dato, va a aplicar variables separables sobre esa expresión que no se corresponde con el dato y la resolución que va a llegar no va a tener nada que ver con lo que le estamos pidiendo. Entonces, en general, les aconsejo que cuando la EDO es lineal y de primer orden, apliquen el método de sustitución o cambio de variable. ¿Está bien? No le van a errar nunca si lo aplican debidamente bien. ¿Cómo lo van a aplicar debidamente bien siempre? Cuando lo hagan 3 o 4 veces de forma sistemática como lo hicimos recién, entendiendo bien qué es lo que estamos haciendo en cada paso y por qué hacemos eso en cada paso. Les prometo que si lo hacen 2 o 3 veces de esa manera, van a ver que es el método más sencillo del mundo. ¿Está bien? Es todo lo que hoy les puedo prometer. Bueno, a partir de la semana que viene ya nos vamos a meter con este otro universo mucho más interesante, mucho más rico, pero que tiene otro grado de complejidad. Nos vemos en la semana que viene, chicos, chicas, allá en la... No, profesor. Hasta luego. Chao. Profe.